una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. En el corazón de nuestra fe yace un misterio que ha capturado la imaginación del creyente a lo largo de los siglos. Y este es la extraordinaria profundidad del amor de Dios manifestada en el sacrificio supremo de su propio Hijo. Este acto no solo redefine el concepto de amor y sacrificio,
sino que también nos invita a explorar las riquezas insondables de la gracia divina. En este contexto, nuestro estudio bíblico de esta semana nos sumergirá en la esencia de este amor transformador revelado en el pasaje que está en Efesios 1, del 7 al 11, ofreciéndonos una perspectiva que trasciende el tiempo y el espacio. Imagina por un momento el precio de la redención no como una transacción fría o distante, sino como la expresión más pura y profunda de amor y compromiso. En este estudio bíblico nos adentraremos en el corazón mismo de este amor, explorando cómo el sacrificio del Hijo no solo nos libera de la esclavitud del pecado, sino que también nos invita a ser parte de una realidad mucho más grande, una familia eterna unida bajo la soberanía de Cristo. Esta sensación o esta verdad profunda no simplemente será el foco de este estudio, sino que también haremos una invitación a maravillarnos ante el misterio de la voluntad divina, que nos ha hecho coherederos con Cristo, predestinados a vivir según el propósito sublime de Dios a través de muchas verdades que serán reveladas. También vamos a descubrir cómo la redención va más allá de una simple restauración. De hecho, es un acto de unión universal o incluso cósmica, donde el cielo y la tierra se encuentran en Cristo. Te invitamos a adentrarte en este viaje, no solo como espectadores, sino como participantes activos en el despliegue de la gracia divina. A través de este estudio vamos a experimentar cómo el conocimiento de este gran misterio transforma nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra comprensión de lo que significa ser la iglesia, el cuerpo en el mundo de hoy, el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. Así que prepárate para una exploración que desafiará tus preconcepciones, enriquecerá tu fe y profundizará tu comprensión del amor incondicional de Dios. Este no es solo un estudio, no, es una aventura hacia lo profundo del corazón de Dios, donde cada descubrimiento nos va a acercar más a Él y a la verdad eterna de su santa palabra. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola a todos. Bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de conducirles en este tiempo. El día de hoy vamos a estar continuando nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en la cual hemos venido descubriendo verdades grandiosas, fantásticas para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el pasaje que va desde el capítulo 1, verso 7, que ya comenzamos la semana anterior, y nos vamos a extender hasta el verso 11 para acabar con esta primera sección del capítulo 1 que hemos preparado para usted. Le pido que por favor reporte su sintonía desde donde nos está viendo, deje sus comentarios en Facebook o en YouTube, y por favor, si le parece, suscríbase, active notificaciones y así usted estará en contacto con nosotros de forma más seguida y no perderá, digamos, la primicia de cada uno de los contenidos que tenemos. De igual manera, le quiero pedir que usted sea un multiplicador, una multiplicadora de este estudio bíblico. Seguramente Dios va a tocar su corazón, Dios le va a bendecir. Ayude a que otras personas puedan ser también bendecidas a través de este estudio bíblico. También, como cada semana, me gustaría comenzar orando. Acompáñeme usted allí donde está también en oración para que Dios dirija este espacio en el que juntos
vamos a estar siendo bendecidos por Él. Gracias Dios te doy de corazón por la bendición de poder servirte. Te pido que lo que hacemos, Señor, pueda ser agradable para ti, Padre amado, pues lo hacemos de corazón para tu gloria y tu honra. Te pido que la tecnología nos ayude en este tiempo a poder ser emisores, difusores, para que podamos enseñar tu santa palabra, Señor, y que muchas personas del otro lado de estos medios digitales puedan ser bendecidas por ti, Padre amado, pues somos tus instrumentos. Pido esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, hemos comenzado. No olvide avisarle a sus seres queridos que están por allí cerca que el estudio bíblico de Dios admirable ya comenzó. Así que vamos a comenzar como cada semana con la lectura de la palabra de Dios que hoy vamos a estar enseñando. Voy a colocarla en grande para usted acá. Y dice así, Efesios 1, 7 al 11. Hemos titulado este estudio bíblico de hoy, Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia, segunda parte. Y dice así, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Como cada semana, he traído una serie de preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico. Las voy a colocar acá para ustedes. La primera es, ¿cómo comprendemos el concepto de redención en el contexto de nuestra vida cotidiana y nuestra relación con Dios? ¿Y de qué manera este acto de amor y sacrificio, que es la redención, transforma nuestra identidad como creyentes? La segunda pregunta es, ¿qué significa para ti vivir bajo la gracia de Dios? ¿Y cómo podemos ver la manifestación de esta gracia en nuestras vidas? ¿Y de qué manera debería influir esta gracia en nuestra interrelación con los demás, en nuestra interacción con los demás? La tercera pregunta es, ¿cómo podemos discernir y alinear nuestra vida con la voluntad de Dios, especialmente en momentos de incertidumbre o decisión? ¿Y qué implica para nosotros el ser parte de este plan divino que abarca tanto lo celestial como lo terrenal? Por último, ¿cómo entiendes el concepto de predestinación en este contexto? ¿Y cómo afecta esta comprensión a tu sentido, propósito y llamamiento? ¿Y de qué manera podemos vivir de forma que refleje la conciencia de ser parte del designio divino en nuestras vidas? Como usted podrá ver, cada una de estas preguntas tiene un corte un tanto personal, de aplicación personal. Sin embargo, durante el desarrollo de este estudio vamos a dar claves que le ayudarán a orientar, a definir, a escribir su respuesta a estas preguntas. Es bueno que si usted la responde, me mande su respuesta, me envíe sus respuestas al número WhatsApp que está aquí abajo. Yo le haré comentarios, etc. Si usted no desea enviarlas, no hay problema, pero le invito a que pueda reflexionar sobre estas preguntas, pues serán de crecimiento para usted. Bien, sigamos entonces y vamos a leer. Todavía no, ya leímos el verso. Pues nada, el estudio bíblico ha comenzado para usted. Hoy, mis queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente acá para estudiar, analizar la profundidad de este primer capítulo de la epístola a los Efesios. Este pasaje que hoy estudiaremos nos presenta la iglesia
como el cuerpo de Cristo, revelando el diseño divino del Padre para ella. Nos adentramos en una sección especial donde descubrimos que el Hijo de Dios ha efectuado un pago por la iglesia. Lo primero que resulta, o que resalta, que resulta atractivo, que resulta muy atrayente, es el tema de nuestra redención a través de su sangre. Hemos sido efectivamente redimidos a través de la sangre de Cristo. En nuestro estudio anterior exploramos las 3 palabras griegas utilizadas en el contexto original del Nuevo Testamento para referirse a la redención, las cuales se han traducido al español como tal. Ahora, para iniciar, vamos a regresar y a revisitar un poco el verso 7 que ya estudiamos la semana anterior de manera amplia, pero para poner en contexto lo que hoy vamos a ver. Vamos a leer juntos el verso 7 de nuevo. Y dice así: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Un Dios justo otorga el perdón porque el castigo ya ha sido llevado a cabo, ya se ha ejecutado. ¿Y cuándo sucedió esto?, se preguntará usted. Pues ocurrió hace 2000 años cuando Cristo sacrificó su vida derramando su sangre en la cruz del Calvario. La visión de Cristo entregando su vida en la cruz puede no ser agradable ni encajar en los ideales estéticos del hombre moderno, que a menudo minimiza la gravedad del pecado, la hace como que la trivializa, considerándose a sí mismo como sofisticado, progresista y sabio. Sin embargo, es esencial reconocer nuestra condición de pecadores necesitados de salvación, ya que Dios no puede extendernos su perdón sin que antes se haya cumplido el castigo que el pecado amerita. La buena noticia es que ese castigo ya se ha cumplido. Por esta razón, en la Escritura encontramos el perdón íntimamente relacionado, ligado a la sangre de Jesucristo. Por esta razón, en la Escritura se resalta eso. El tema es que el perdón es posible gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Me gustaría dejar eso meridianamente claro. Esto resalta entonces el incalculable valor de la sangre de Cristo, un punto tan crucial que merece ser enfatizado una y otra vez. Por eso lo voy a decir. El perdón es posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, y por eso se resalta el incalculable valor de la sangre de Cristo. Y esto es fundamental, por eso debe tenerlo usted claro. Usted debe acercarse a Dios tal y como usted es, y Él sin duda le va a transformar, perdonando sus pecados. ¿Por qué? Porque Él ya ha pagado el precio por esos pecados que usted ha cometido. Esta es la única manera en que nosotros podemos ser perdonados. El Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos, como se registra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 46 al 47, el hecho de que era necesario que Él sufriera, muriera y resucitara al tercer día para que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, enfatizando o empezando este proceso ministerial desde Jerusalén. Leamos esta porción de la Biblia juntos. Y dice así: así está escrito, y si fuese necesario, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por su parte, el apóstol Pablo reiteró este mensaje en su carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 14, afirmando que tenemos redención y perdón de pecados a través de su sangre. Así dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Jesús se apareció a Pablo en el camino a Damasco, le encargó llevar este mensaje de luz y esperanza a los gentiles, como se narra en Hechos 26:18, con el fin de abrir sus ojos, convirtiéndolos de las tinieblas de la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Jesús el perdón de pecados y un lugar entre los santificados. Dice así: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, entre los santos. El tema es que la muerte sacrificial de Cristo y su sangre derramada son el fundamento del perdón divino, sin los cuales el perdón sería imposible. Dios solo ofrece el perdón cuando el castigo ha sido satisfecho. La terminología bíblica para pecados se traduce de la palabra griega paraptoma, que se interpreta como una falta o caída. El apóstol Pablo refiere al pecado original como una transgresión allá en Romanos 5:15 y emplea de hecho el mismo término para describir la obra redentora de Cristo en Romanos 4:25, diciendo: fue entregado por nuestras transgresiones. Aquí utiliza la palabra paraptoma, y resucitado para nuestra justificación. Así, el término pecados abarca un espectro completo de faltas atribuibles al ser humano. San Agustín de Hipona resumió esta idea de manera precisa al declarar que Cristo adquirió a la iglesia aún impura para purificarla. La redención fue realizada con su propia sangre, pagando así el precio por nuestros pecados, o el precio de nuestros pecados. Continuando ahora sí con Efesios 1:7, se nos dice que la redención y el perdón se otorgan según la riqueza de su gracia. Esta frase es particularmente reveladora. Notemos que no se dice de sus riquezas, con una parte de sus riquezas o conforme a sus riquezas. Básicamente se dice según sus riquezas. Para ilustrar la diferencia, consideramos en nuestro estudio anterior una anécdota de un millonario que jugaba golf. Este millonario solía darle a su caddy, que es el chico que le ayuda a llevar los palos de golf, algunas monedas, quizás 1 o 2 monedas. Claramente este acto no refleja la magnitud de la riqueza de este hombre millonario. Aquí él da de su riqueza, no según sus riquezas. Si el millonario le hubiera dado al caddy de acuerdo a sus riquezas o según sus riquezas, pues sin duda el caddy hubiera sido millonario también, hubiera terminado siendo rico. Sino que le daba entonces, en este caso, solo algunas monedas. ¿Ok? Entonces es aquí la diferencia. No es igual dar de su riqueza un poco
o de su riqueza, o dar conforme a sus riquezas. Dios, en su abundante gracia, nos redime según la inmensidad de su gracia. Ofrece generosamente más de lo necesario. Me ha concedido inmensa gracia a mí y aún tiene más que suficiente para darte a ti. Su provisión es abundante para todos nosotros. Dios tiene el poder de salvarnos y de sostenernos. Todo esto gracias a su gracia. ¿Ok? Este análisis entonces nos lleva a explorar el papel de Dios, el Hijo, en beneficio de la Iglesia, que es el foco de nuestro estudio de hoy. Un acto que se desglosa en 3 aspectos fundamentales. Los resumí acá para usted. Los 3 aspectos fundamentales en el contexto de la obra de Jesucristo, Dios Hijo, en favor de la Iglesia son: primero, la redención por su sangre. Segundo, la revelación del misterio de su voluntad. Y tercero, la promesa de una herencia eterna. Estos son los 3 aspectos fundamentales en el contexto de la obra de Cristo en favor de la Iglesia. Hemos analizado los términos griegos, hemos analizado los términos griegos relacionados con la redención y comprendido que se refieren al pago de un rescate. Específicamente, la sangre de Cristo es dicho pago. Esto nos permite acceder al perdón, ya que Él satisfizo el costo requerido por las faltas que usted y yo habíamos cometido. En términos figurados, Cristo nos encontró en el mercado de la esclavitud del pecado, donde estábamos expuestos a la venta, y de allí nos liberó. Él nos adquirió para su propósito, iniciando así una relación personal con todos nosotros. Además, es importante resaltar que la palabra apolustrosis, utilizada en Romanos 1:7 para describir la redención, sugiere que Dios no nos exige nada a cambio. Esto resalta la naturaleza excepcional de la gracia divina. Al salvarnos, Dios no nos somete a una deuda. De hecho, Él nos libera. Es como liberarnos, comprarnos de donde éramos esclavos, pagando con su sangre, pero para liberarnos, para darnos libertad, no para estar sometidos a Él, sino para ser bendecidos por Él y desarrollar una relación en libertad. Y así entonces surge la pregunta: ¿acaso no debemos servirle? Ciertamente, pero desde una perspectiva distinta, fundamentada en una relación de amor. Jesús le dijo a sus discípulos allá en Juan 14:15 esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Enfatizando allí el amor como la razón para obedecer. Si me amáis, entonces obedeced mis mandamientos. No la obligación derivada de su sacrificio. Por lo tanto, el servicio a Dios surge naturalmente del amor hacia Él. Si no existe amor, la noción de servicio pierde su significado. En la actualidad, se habla mucho de comprometerse con Cristo. Sin embargo, lo que realmente se nos pide es responder a su amor con amor, lo cual establece una dinámica completamente distinta. Nuestro amor por Él es una respuesta a su amor inicial por nosotros. Bien. Avanzamos ahora a la segunda labor de Dios el Hijo en beneficio de la Iglesia, la revelada en el misterio de su voluntad. Vamos a explorar los versos 8 al 10 del primer capítulo de la Epístola a los Efesios para entender acerca de ese misterio de su voluntad.
Voy a ponerlo acá para que puedan leerlo conmigo. Dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el contexto bíblico, ¿qué entendemos por misterio? Se nos refiere, o esto no se refiere, a una trama de suspenso o a una incógnita que nos mantiene en constante especulación, de ninguna manera. Un misterio, según las Escrituras, implica la divulgación por parte de Dios de verdades que estaban previamente ocultas. Cada misterio revelado en el Nuevo Testamento se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Permítanme y se los coloco, resumo acá. Primero, su conocimiento escapaba a la capacidad de descubrimiento humano, siendo exclusivamente una revelación divina. Y dos, se manifiesta en el momento designado por Dios, revelando lo necesario para afirmar su verdad sin necesariamente exponer todos sus detalles. La dejo acá de forma más grande para ver si usted quiere capturarle esta pantalla. Bien. Se mencionan alrededor de 11 misterios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es crucial reconocer que Dios no nos ha desvelado todo. No, Señor. Existen numerosas cuestiones que, personalmente, me gustaría plantear a Dios. Me gustaría preguntarle a Dios. Y sabemos que muchas personas tienen muchas preguntas similares, o quizás otras también. Aunque tratamos de responder a las inquietudes que nos llegan, hay preguntas para las cuales aún, escúcheme bien, no tenemos respuesta. Pero confiamos en que eventualmente Dios nos proporcionará esas revelaciones. Entendiendo que un misterio bíblico es aquello que Dios no había revelado antes y que ahora nos ha sido dado a conocer, ¿ok? Entonces así nos enfrentamos a este fascinante misterio, inédito en el Antiguo Testamento. Recordemos los versos 8 y 9 interpretados por una versión alternativa, que diría más o menos así. Voy a tratar de colocarlo de una manera más digerible para usted, menos rebuscada, pudiera usted entenderlo. Y dice así, versos 8 y 9. Dios nos ha brindado generosamente toda sabiduría y entendimiento, desvelando el misterio de su voluntad, acorde a su buen propósito establecido en Cristo de antemano. Esa sería una manera alternativa de leer estos versos 8 y 9 que leímos antes. ¿Cuál es entonces el misterio de su voluntad? Primeramente, es una revelación dada con sabiduría y prudencia, lejos de ser algo trivial. Nos complace saber que nuestro enfoque del Evangelio es considerado, nuestro enfoque de enseñar la palabra de Dios acá es considerado como accesible por quienes nos acompañan en estos estudios bíblicos, ya que esa es nuestra intención, créame, hacer la palabra de Dios accesible, fácil de entender y digerible por usted que está allí, que quizás no tenga un conocimiento amplio, avanzado de la Biblia, pero suficientemente profundo como para, si usted tiene un conocimiento de la Biblia importante, considere incluso perspectivas frescas para su conocimiento general. No obstante, debo admitir también que existen aspectos de la sabiduría divina tan profundos que ni siquiera con mucho estudio vamos a poder sondear completamente.
Por lo tanto, debemos emplear aquí toda nuestra capacidad intelectual, experiencia y hacer uso de todo el material disponible para captar algo de los grandiosos propósitos y del plan de Dios. Dios desea que entendamos estas verdades, pues ahora este misterio nos ha sido revelado. El verso 10 se refiere a la unificación de todas las cosas en Cristo al llegar el momento designado. Otra interpretación alterna, para hacerla más sencilla para usted, lo describiría así. Este verso 10. Dirigirse hacia una administración adecuada en el pleno cumplimiento del tiempo. Esto es unificar todas las cosas en Cristo. Aquí, el concepto no se limita a una cuestión temporal. ¿Cómo podría ser una era específica? Mientras que términos como la era de la gracia se definen en un lapso concreto, comenzó en y sigue. La frase los tiempos establecidos que aquí leemos se traduce a menudo como una dispensación o administración o economía, en este caso administración de eventos, economía de eventos, refiriéndose a un orden o sistema específico que se implementa y lleva a cabo. Es decir, se trata de un método organizativo más que un tiempo específico. Por ejemplo, en un curso de economía doméstica, para tratar de que usted entienda esto de manera más fácil, los participantes aprenden cómo gestionar las actividades de un hogar, planificando comida y actividades diarias. De manera similar, la economía política estudia cómo se gobiernan las naciones, donde cada país tiene un sistema de gobierno y organiza diferentes aspectos de la sociedad, como el tráfico, la educación o los temas de defensa o relación con otros países. Por lo tanto, hablar de administración, sistema o economía, al hablar de esto podemos entender que estos términos se aplican en un marco temporal. Sin embargo, en realidad se refiere al modo en que Dios actúa en diferentes épocas. Es claro que Dios interactuó con Adán bajo una dinámica distinta a la que Dios sigue al interactuar con nosotros hoy día. La relación en el jardín del Edén era diferente a la relación actual. Aunque el método de salvación de Dios ha sido único a lo largo del tiempo, la forma en que se ha acercado Dios a la humanidad, el enfoque y los medios a través de los cuales se ha relacionado con las personas han variado según la economía, la dispensación en cada época. Por ejemplo, Abel y Abraham se acercaron a Dios ofreciendo corderos, una práctica bien vista en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esa no es la manera en que se nos instruye a acercarnos a Dios hoy día, ya que vivimos bajo una dispensación distinta. Este verso nos introduce en el concepto del cumplimiento de los tiempos establecidos, un tema vasto e incluso un tanto complejo. Y preguntamos, ¿a qué se refiere exactamente este cumplimiento? Bien, aunque es imposible abarcar cada detalle, esencialmente indica que Dios está moviendo todas las cosas hacia un punto culminante, que es el reinado absoluto de Cristo sobre todo lo existente, tanto en el cielo como en la tierra. Este momento, conocido como la plenitud de los tiempos o pleorema, representa la era cuando el dominio y la autoridad de Jesucristo serán incuestionables. Es una época hacia la cual toda la historia se ha estado encaminando, donde el pasado,
el presente y el futuro se unen en el reconocimiento universal de la señoría de Jesucristo. Este misterio revelado nos habla de un plan divino que consiste en unificar a todas las cosas bajo Cristo, marcando el cumplimiento definitivo de los tiempos predeterminados, incluyendo todo lo celestial y terrenal. Como nos recuerda el autor de Hebreos en capítulo 2, verso 8, ha puesto todo bajo los pies de Cristo, sin dejar nada fuera de su control. Leamos esa porción de la Biblia juntos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque actualmente no vemos que todo esté sometido a Él, hoy día, estas palabras subrayan que aún no hemos alcanzado ese punto en la historia. Vivimos en un orden distinto, en una dispensación diferente, pero Dios ha revelado este futuro evento, antes oculto. Antes era un misterio, ahora ha sido revelado. Actualmente, el cielo y la tierra parecen desincronizados. Cada uno sigue su propia melodía. No obstante, se nos asegura que llegará el día en que ambos estarán en perfecta sintonía, y en esa armonía todas las cosas serán reunidas en Cristo. Este es el preludio de la tercera gran obra de Dios el Hijo para la Iglesia, consistente en el otorgarnos una herencia. Bien, profundizaremos en este tema al explorar el verso 11 de Efesios 1, que nos falta por estudiar el día de hoy. Vamos a leerlo juntos. Y dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos encontramos ante una revelación maravillosa, que es el hecho de que Dios nos otorga una herencia, una recompensa que no merecemos por los actos que hayamos realizado. Esto es, no hacemos nada, no hacemos, ni haremos nada para recibir esa herencia que Dios nos da. La intención divina es que los creyentes compartan la herencia en Cristo, convirtiéndose en coherederos con Él. Gracias a su unión con Cristo, Pablo lo explica, gracias a su herencia, a su unión con Cristo. Pablo, de hecho, lo explica con claridad en Romanos 8:17, afirmando que como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre que compartamos sus sufrimientos para ser también glorificados con Él. Voy a colocar esa cita acá para ustedes. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Además, en 1 Corintios 3, del 21 al 23, Pablo nos recuerda que nada ni nadie debe ser motivo de jactancia, pues todo nos pertenece. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Esta afirmación divina nos eleva y expande nuestra perspectiva más allá de lo imaginable, asegurándonos que todo nos pertenece
incluyendo a Cristo, hasta la muerte misma, gracias a la generosidad de Dios. Esta realidad tan profunda y abrumadora podría impulsarnos a expresar nuestra alegría a viva voz. Dios ha preordenado este destino, esta bendición específicamente para aquellos que han sido salvados. Es importante recordar que Dios no predestina a nadie a la perdición, más bien nos ha predestinado para recibir una herencia, algo que jamás podríamos alcanzar por nuestros propios méritos. Esta herencia es un regalo de su gracia, no una recompensa por nuestras acciones. La voluntad de Dios establece la única base sobre la cual esto es posible, manifestándose como lo justo, lo apropiado y supremamente bueno. ¿Cuál es la razón? Pues porque así lo ha decidido Dios, y verdaderamente no hay mayor bendición que podamos recibir. Resumiendo, estas son las 3 acciones transformadoras que Cristo ha realizado en nuestro favor. Nos ha redimido mediante su sacrificio. Nos ha desvelado, nos ha revelado el misterio de su propósito divino y nos ha otorgado una herencia inmerecida. Es asombroso considerar que no hay forma de perder cuando Él ha pagado el precio, asegurando así nuestra pertenencia a la iglesia. Es crucial reconocer entonces la importancia singular de la iglesia para Él en el contexto actual, donde los esfuerzos humanos pueden parecer trascendentales, pero en realidad son efímeros. Nuestros planes y proyectos mundanos palidecen en comparación con el eterno propósito divino, mientras que las generaciones humanas van y vienen. Los planes de Dios permanecen, avanzando inexorablemente hacia su cumplimiento, por lo que debemos ser o estar profundamente agradecidos. Al abordar el último punto de este capítulo 1 de Efesios, que hemos denominado la iglesia como un cuerpo, observamos cómo Dios el Padre ideó la iglesia desde antes de la fundación del mundo y cómo Dios el Hijo se sacrificó por ella. En nuestro próximo estudio exploraremos el papel de Dios, el Espíritu Santo, en la protección de la iglesia, destacando que fuimos sellados con el Espíritu Santo, como indica Efesios 1:13, y esto siendo reforzado por 1 Corintios 12:13, donde Pablo explica que todos fuimos incorporados en un cuerpo por medio del Espíritu. Con esta sección concluida, es esencial mantener en mente cómo los eventos humanos hasta la fecha y los que vendrán se alinean con la dirección divina, acercándonos al ápice de la historia humana. Este futuro ve a Jesucristo asumiendo el lugar que le corresponde, con toda la creación sometida a su santa autoridad. Hasta este momento, hasta que ese momento llegue, queridos amigos, los invito a participar de este divino designio, estableciendo una conexión personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo puede usted establecer esa conexión con Dios? Pues invitándole a su vida, invitándolo a ser el Señor de su vida. Como hemos visto en el estudio de hoy, Dios nos ha redimido mediante el sacrificio de su Hijo. Y ese sacrificio en la cruz era realmente un pago por nuestras transgresiones. De manera tal que Dios, en la sangre de su Hijo amado, nos da esa oportunidad. Y al aceptar esa oportunidad en nuestra vida, pasamos a ser
hijos de Dios. Si usted quiere establecer esa conexión con Dios, usted debe hablar con Dios, usted debe acercarse a Dios de manera sincera, de manera humilde y decirle: oh Dios, he fallado, he cometido esas transgresiones que hoy he podido aprender y me arrepiento por ellas. Y al arrepentirme, quiero decirte que sinceramente agradezco por el pago que tú hiciste en la cruz para liberarme, porque el pago de mis transgresiones era estar en esa cruz, y tu sacrificio en mi lugar me ha dado esa oportunidad de tener vida y vida eterna. Debe invitar al Espíritu Santo a su vida y que lo haga una nueva persona. Si usted hace una conversación, si usted mantiene una conversación como esa con Dios, usted será una nueva persona. Yo voy a hacer una breve oración que te sirva de guía, pero la conversación es tuya, en intimidad con Dios. Si quieres, allí donde estás, puedes utilizar esta oración que voy a hacer como guía. O si quieres hacerlo luego, hazlo luego en un lugar secreto, seguro, tranquilo para ti. Una oración para hablar con Dios podría ser de esta manera: bendito Dios, reconozco que he sido un pecador, que he sido una pecadora, que estas transgresiones me alejan de ti. Me arrepiento por esas transgresiones y te agradezco de todo corazón porque tú en mi lugar pagaste la consecuencia, pagaste el precio de estas transgresiones mías en la cruz del Calvario. Gracias de todo corazón. Acepto ese sacrificio tuyo en mi vida y te pido que me des una nueva oportunidad. Regálame tu espíritu y quiero ser tu seguidor. Quiero seguirte a ti, Jesucristo, para siempre. Te pido que me regales tu espíritu para ser parte de tu iglesia, para ser hijo de Dios y ser una nueva persona transformada que se parezca a ti. Pido esto en el nombre tuyo, Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Utiliza esta oración como guía y habla con Dios. Acércate a Él y serás una nueva persona. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de juntarnos para aprender de su palabra. No olvide que semana tras semana tenemos un nuevo estudio bíblico y va a seguir continuado. Vamos a hacer estos estudios donde exponemos la palabra de Dios. Buscamos otras citas bíblicas que confirmen lo que estamos enseñando y tratamos de que esas cosas que quizás son difíciles de entender puedan ser fáciles para usted. Me gustaría despedirme con una breve oración. Si usted quiere, acompáñeme allí donde está. Gracias a Dios te doy por esta oportunidad que hoy hemos tenido de alabar y bendecir tu santo nombre a través de este estudio bíblico. Gracias por las personas que se conectaron, las que se conectarán después. Y gracias por ser tus instrumentos en este proceso. Te quiero pedir por la Iglesia Dios Admirable, en nombre de quien hacemos este estudio bíblico. Bendice a sus pastores, ministros y líderes y a todos sus miembros, no solo allá en Maracaibo, Venezuela, sino en toda la tierra. Padre amado, toda la iglesia que es tuya, Señor, por quien tú has sacrificado, Señor, por quien tú has derramado tu sangre, Jesucristo amado, Señor, que sea bendecida por ti y que sea provista de todas las necesidades. Te quiero pedir, Señor, por la recuperación total de mi voz, que utilizo cada semana no solo para alabar y bendecirte a ti a través de estos estudios bíblicos, sino para mi trabajo. Señor, te pido que me recuperes, me permita recuperarme, Señor, y estar al 100% para seguir alabando y bendiciéndote, para seguir desarrollando las actividades que a diario desarrollo. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga grandemente. Hasta luego, le habló Malvin Delgado. Que tenga una feliz semana.